Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y el jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, el pensamiento del día, de los últimos días, nos habla de algunas características de la adicción. En el día 15 nos dice, si fuera solamente una alergia física, haciendo una prueba en la piel se podría determinar si somos o no adictos. Pero no es solo una alergia física, es también una alergia mental u obsesión. Ya, de nuevo volvemos a hacer hincapié en que las palabras que se utilicen, lo que importa es que comprendamos el significado, ¿verdad? Aquí cuando me habla de la alergia física, como el asma o la fiebre de heno, o muchísimas alergias que existen, les decía yo que los alergólogos hacen pruebas para determinar cuál es la sustancia que produce la alergia. Pero aquí, alergia nada más la vamos a considerar como una forma anormal de reaccionar al consumo de las cosas. No tiene más parecido con los otros tipos de alergias. Un alergólogo no podría definir de antemano si somos en ese sentido alérgicos al consumo de la sustancia. La reacción anormal al consumo de las sustancias psicoactivas consiste en no... o sea, la palabra alergia solo se utiliza, no se puede comparar o atribuir algunas otras características que se atribuyen a otro tipo de alergias como la fiebre del heno o como el asma, sino nos vamos a quedar con el significado de una reacción anormal, una reacción diferente a la de la mayoría de la gente cuando se consume la sustancia psicoactiva. Y la reacción anormal consiste en no poder interrumpir el consumo. Luego también aquí traigo otra cosa. Después de habernos convertido en adictos, todavía podemos tolerar físicamente la sustancia durante algún tiempo, aunque después de cada, y aquí dice
convertido en adictos. Ya les he platicado yo que antes para declarar clínicamente que alguien tenía el problema de la adicción, esperaban a que estuviera la presencia de la alergia. La alergia, otras palabras para determinarla, es la pérdida de control de la cantidad que se consume. La incapacidad para interrumpir el consumo una vez que se inicia, ¿no? Y antes, hasta que no se presentaba eso, clínicamente, es decir, por dictamen de un médico, entonces era cuando se determinaba que estaba presente la adicción. Por otra parte, nos dice que si un adicto, y aquí la pérdida de control está como una etapa de la progresividad. Está como una etapa de la progresividad. Es más, es la etapa número 8, si no mal recuerdo. Sí, la etapa número 8 es la pérdida de control. O sea, la compulsión física o alergia orgánica. Y también aquí se nos explica que para un adicto no hay forma de que si persiste en el consumo, no vaya alcanzando todas y cada una de las etapas de la progresividad de la enfermedad. Es decir, que una persona que de repente no fuera declarado como adicto a la sustancia que consuman, los adictos a la droga alcohol les llaman alcohólicos, a los adictos a la droga heroína les llaman heroinómanos, ya están los cocainómanos, están en sus variedades, ¿no? A otros les dicen pedrosos o piedrosos, o no importa, ¿no? Pero si alguien es adicto y persiste, o sea, sigue en la progresividad de la enfermedad, va a alcanzar todas las etapas. Es decir, que si antes de que se presente la pérdida de control no se le considera adicto, eso era antes. Ahora ya sabemos, por la experiencia que tenemos, que si alguien persiste en el consumo, por la causa, ya habíamos hablado de que lo que nos diferencia a nosotros es la razón por la cual consumimos y la forma en la que consumimos, ¿no? La forma es esta pérdida del control. Pero si está la causa, se va a presentar esta forma, porque es una de las etapas de la progresividad. Entonces dice aquí, después de habernos convertido, aquí se esperaban, aquí hablan de que llega un momento en la progresividad en que nos volvemos adictos, pero la enfermedad, acuérdense que el consumo es el síntoma, la enfermedad está presente desde antes de que se vayan presentando todas las etapas de la progresividad, se van a ir presentando poco a poco, pero la enfermedad de la adicción, no el síntoma es el consumo, pero todas las características de la progresividad se van a ir presentando. Entonces dice aquí, antes de que nos convirtiéramos en adictos ya éramos, ¿no? Adictos ya éramos. La causa por la cual consumíamos, compañeros, era lo que realmente definía que fuéramos adictos. Ahora, la forma en que vamos consumiendo es lo que va marcando la progresividad de la enfermedad. Dice, y dice que lo que ya les expliqué, que tanto la pérdida de control va aumentando, como la razón que nos lleva a consumir también va aumentando. O sea que lo que llamaban antes obsesión y ahora lo que llamamos el mandato bioquímico, la falta de tolerancia, la negación inconsciente a vivir las emociones que se viven,
van aumentando, las dos cosas son progresivas también. Dice, me doy cuenta de que me he convertido, me doy cuenta de que puesto que soy un adicto, y aquí utilizan la palabra tolerar la sustancia en lo absoluto mentalmente, ¿no? Aquí nos empiezan que no era solo una alergia física, sino también ahora a la necesidad de consumir también le llaman alergia mental u obsesión. Y la necesidad de consumir es producida por la negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Negación que se maneja como un proceso de supervivencia que tiene su base en cuanto al manejo de supervivencia, en que consumiendo algo se pueden no vivir esas emociones. Ahorita nos van a hablar de las emociones, más o menos las tres lecturas. Dice acá el día 16, el inicio, acá ya nos explican en nuestra literatura que para los que consumen, por lo que consume el adicto y en la forma en que consume el adicto, la única solución es la abstinencia total. ¿Verdad? Nos lo dice ahí el doctor Silworth. Aquí nos dice, una dosis originaba la historia que se repite cuando uno consume, ¿no? Lo que habíamos puesto acá del ciclo adictivo. Una dosis origina, acá dice, un proceso del pensamiento que se convierte en una obsesión. Le están poniendo nombres, pero todo esto ya lo escribimos y lo hemos analizado muchas veces. Dice aquí, se nos desarrolla ahora una compulsión mental para seguir consumiendo hasta quedar plenamente intoxicados. Nos están diciendo lo mismo que hemos dicho cerca del ciclo adictivo, pero mezclando ahora las palabras. Generalmente la gente comete dos errores acerca de la adicción. Uno es que puede curarse mediante el tratamiento físico únicamente, y yo no conozco ningún tratamiento físico para curar la adicción, ¿no? No hay ningún tratamiento físico para curar la adicción. Y el otro es que puede ser curado, o sea que se puede evitar la presencia del síntoma únicamente con la sola fuerza de voluntad. Ya vimos que en nuestro caso no es nuestra voluntad la que determina que consumamos, ni va a ser nuestra voluntad la que nos permita deshacernos de la necesidad de consumir cuando se presente esa negación a vivir, esa negación inconsciente a vivir determinada emoción. Entonces aquí pues es una revoltura de palabras, ¿verdad? La voluntad por el más vehemente deseo de dejar de consumir. Los adictos han perdido la capacidad de elegir el no consumir. El consumo para el adicto no es una elección. Entonces, los que hemos encontrado una forma para tener bajo control, para arrestar la enfermedad, hemos encontrado una forma para controlarla, para mantenerla en remisión. Y esa forma, vamos a ver, tiene mucho que ver con el manejo de las emociones, y el manejo de las emociones tiene mucho que ver con la confianza, con lo que llaman aquí fe. Trataré de permanecer sereno, pase lo que pase. Controlaré mis emociones, a pesar de que los demás den rienda suelta a las suyas acerca de mí. Ya hemos visto la necesidad de hacernos responsables de nuestro estado emocional, de no quedar a merced de lo que ocurre o de lo que no ocurre, ¿verdad? O de la actitud de alguien, ¿no? Ese lujo no podemos dárnoslo nosotros. Tenemos que darnos cuenta que los responsables no podemos seguir arguyendo que
que estoy mal con respecto a la situación vital por la forma específica que está presentando la situación vital, ni por la actitud de alguna. Aquí dice, trataré de permanecer sereno, controlaré mis emociones. Entonces aquí vamos a ver que hay dos formas de verlo. Dice, me mantendré tranquilo frente a la perturbación, conservaré una profunda calma interior a través de todo de los contenidos de la vida, de las experiencias diarias, en la presión del trabajo y de la preocupación es necesario el silencio interior profundo para mantenerse a perfecto nivel. Debo aprender a adoptar la tranquilidad en los días más turbulentos. Dice, ruego poder estar sosegado y en comunión con Dios, pido que pueda adquirir tolerancia, humildad y paz. La sustancia es veneno para el adicto. Veneno no es una palabra demasiado fuerte porque la adicción conduce con el tiempo a la muerte del adicto. Puede ser una muerte rápida o una muerte lenta. Cuando pasamos por las tiendas o acá las tiendas por las formas aquí se refieren a la adicción al alcohol, pudiera parecer atractivo, ¿no? Pero parece mentira que la misma atracción, que no es más que la manifestación de la necesidad, la vivamos en las tienditas, ya no en los escaparates ni en las vinaterías, ya no en las tiendas de ultramarinos como la europea donde puedes ver todo tipo de botellas, sino en las tienditas donde venden la sustancia, en las zonas perdidas, donde uno se mete a conectar, se ve la misma atracción. Todo eso es veneno para mí, y lo es. Esa sustancia, el consumo de esa sustancia, en la forma en que consume el adicto, porque esa sustancia para el que no es adicto, no hay comparación con el consumo del que no es adicto, ¿no? O sea, ni se pongan a pensar en eso. Y envenenó nuestras vidas durante largo tiempo. Sé que puesto que soy un adicto, toda sustancia, todo consumo, me daña y me daña progresivamente. Vamos a ver ahora algo sobre las emociones, ¿no? Aquí me dice, cuando rechazamos aceptar la realidad de hoy, ¿eh? La resistencia a lo que es, la no aceptación de lo que es. Cuando rechazamos aceptar la realidad de hoy, estamos negando la confianza en el que pone, lo que le llaman aquí realidad, en el que pone el contenido del momento. Si nos estamos resistiendo a lo que es, hay otro autor que nos dice que el sufrimiento siempre surge de resistirte a algo que es, ¿no? Entonces, si estamos resistiéndonos a algo que es, estamos negando con esa resistencia, estamos manifestando que no tenemos confianza en el que pone ese contenido en este momento. Eso es lo que estamos manifestando. Por eso les digo que yo no les pregunto a ustedes si tienen fe o si creen, no. Esa confianza se ve, se tiene o no se tiene. Ante un contenido de un momento, si a ti te parece mal, dice, las personas creen que depende de lo que ocurre o de lo que no ocurre para su felicidad o para su sufrimiento. No saben que lo más inestable es el contenido del momento y creen que está empañado porque no está sucediendo lo que debería suceder o porque está sucediendo lo que no debería suceder, ¿verdad? La gente cree que depende de lo que ocurre para su felicidad o para su sufrimiento.
Es decir, depende de la forma. No se da cuenta de que lo que ocurre es lo más inestable. El universo cambia continuamente. Ellos miran el momento presente bien empañado por algo que ha sucedido y acuérdense, aquí yo me atrevo a usar la palabra debería, como si yo pudiera determinar. La palabra debería es un imperativo, no debería suceder. Nosotros en lo individual no tenemos la capacidad de usar ese imperativo lo usa el todo y lo usa de una forma en que siempre ocurre lo correcto y todo, pero a través de nuestro pensamiento nunca nos vamos a dar cuenta de eso. Si negamos la confianza en él, rechazando o no aceptando lo que es, quiere decir que le estamos dando mayor peso a lo que pensamos de lo que es lo cual produce la emoción, ¿ah? O que le estamos dando un peso a que el contenido del momento concuerde o no concuerde con lo que creo que es mi voluntad. Solo creo que es mi voluntad porque ni siquiera es mi voluntad, ¿verdad? Entonces dice, ellos miran el momento presente bien empañado por algo que ha sucedido y aquí en lo particular nos atrevemos a usar la palabra no debería haber sucedido. En lo individual no cabe el uso para nosotros de esa palabra. Dice acá, o deficiente por algo que no ha sucedido y debería haber sucedido, ¿no? Nosotros tenemos el atrevimiento, y todo esto por todos los condicionamientos que venimos arrastrando, de creer que nosotros tenemos esa capacidad de dictaminar con esa fuerza imperativa que haga que se presente lo que nosotros digamos, ¿verdad? A pesar de que ya decidimos jugar a no ser Dios, pero insistimos. Dice, se pierden de la perfección más profunda que es inherente a la vida misma. Perfección que está aquí ya, que subyace más allá de lo que está o no ocurriendo, más allá de la forma. Acepte el momento presente y descubra la perfección que es más profunda que cualquier forma y que además, ante el cambio de los contenidos, ese cambio de los contenidos nosotros lo asociamos con el correr del tiempo y que además ante el tiempo permanece intacta. La perfección que es más profunda que cualquier forma y que permanece intacto, no importa que cambie el tiempo, o sea, que vayan los contenidos siendo sustituidos por otros en el único momento que hay. Aquí dice, cuando nos negamos a aceptar la realidad de hoy, el contenido, negamos la confianza que tenemos en el que determina ese contenido, cosa que solo puede traernos sufrimiento. La resistencia a lo que es sufrimiento. Hay otros autores que lo dicen. Nosotros al utilizar estos imperativos debería o no debería, ya estamos cambiando el deseo por el apego, ¿verdad? Porque el deseo no nos debe producir ninguna emoción cuando ya sabemos que algunos coincidirán y otros no coincidirán con los contenidos del momento, pero cuando nosotros decimos debe de pasar forzosamente esto para que yo pueda estar bien, ese es el apego. Ese viene acompañado de emociones dañinas. Dicen aquí, y la negación de la confianza del que determina el contenido solo puede traernos más sufrimiento, ¿no? Sí, Pablo. Sí, Pablo, ahorita lo que estabas mencionando, ¿no?
Bueno, como te estaba contando, acabo de ver un video, ¿no? Que me gustó mucho, ¿no? Y habla, hasta científicamente ya comprobado, ¿no? Por las ciencias cognitivas, ¿no? De la mente, ¿no? Todo eso que por ejemplo hay la negación inconsciente, ¿no? Donde empieza todo el ciclo, donde está la raíz del problema, ¿no? Esa negación hacia la vida, ¿no? Y empieza el video con el dicho que dice Einstein, ¿no? ¿Tú cómo quieres ver a la vida? ¿Sí? ¿Como algo que hay que soportar o como algo que hay que disfrutar, ¿no? Entonces, este video habla de que muchas veces vemos a la vida como algo que hay que soportar, inclusive muchas veces es inconsciente, que no nos damos cuenta, ¿no? De eso, porque existe una cosa que se llama, ¿no? Insatisfacción permanente de los deseos, ¿no? O sea, creemos, ¿no? O estamos condicionados, ¿no? Por la cultura, por todo, ¿no? Inclusive también condicionados por el cerebro primitivo, ¿no? Es eso, cerebro de la supervivencia, ¿no? Por eso es necesidad de supervivencia, ¿no? Allí, ¿no? Que el engaño, ¿no? Que la felicidad verdadera está en conseguir lo que deseamos, ¿no? Desde la aprobación de los demás, que esa la vamos a desarrollando desde chicos, ¿no? Te va explicando de que cómo vamos creciendo pero no madurando, ¿no? Crecemos fisiológicamente pero maduramos, nos quedamos como niños, ¿no? De esa necesidad de aprobación de los demás, ¿no? Después cuando somos adultos, cómo buscamos el hedonismo, ¿no? A través de la satisfacción de muchas cosas, ¿no? Del sexo, la comida, de una pareja, ¿no? De todo eso, ¿no? Y eso no tiene fondo, ¿no? Está comprobado de que por más que consigas algo, siempre vas a querer más y más y más y más. Entonces siempre va a existir esa satisfacción. Y eso es porque todavía tenemos el concepto arraigado del individualismo, ¿no? De que somos islas individuales, ¿no? Y que nuestra meta primordial en la vida es satisfacer nuestras propias necesidades sin importar las satisfacciones de los demás, ¿no? Cuando en realidad Dios te dice, no, es que ya se ha comprobado que todos somos interconectados y todos somos uno, ¿no? Entonces, ante la teoría de eso de la insatisfacción permanente de los deseos, está la teoría de la abundancia. Dice la teoría de la abundancia, lo único cuando la llegas a tener es cuando llegas a vivir totalmente el aquí y el ahora y empiezas a deshacerte de todos esos condicionamientos y ver que la verdad es que todos somos uno, ¿no? Entonces que la felicidad consiste en dar a la vida en vez de pedirle. Cuando tú le das a la vida te regresa, ¿no? O Dios o la vida, y de eso viene la vida del karma, o el cielo o el infierno, o cosecha, ¿no? Toda la parte espiritual, ¿no? No sé, me gustó mucho porque me hizo abrir mucho los ojos, ¿no? Ante el problema, ¿no? De que muchas veces hasta es inconsciente, no me doy cuenta, pero muchas veces trato de dar, pero siempre con intención de buscar algo para mí, ¿no? Y eso es algo condicionado, ¿no? El amor incondicional es dar
pero sin esperar nada a cambio. Aunque vas a recibir, a lo mejor no lo que deseas, pero sí lo que necesitas. Entonces la teoría de la abundancia te dice, cuando tu Dios se presente, ves que tu vida es abundante, que no necesitas nada, que estás perfectamente el día de hoy, que puedes ser feliz con lo que tienes y eso es una sensación de paz, de que ahora en el momento del día de hoy no hay nada que te esclavice, no hay nada que te apegue, ¿no? Porque el apego lleva a culpas, a resentimientos, a todas esas emociones negativas, ¿no? Que tenemos, a los miedos, ¿no? Y cuando vives toda esa parte, ves que la vida es abundante, ¿no? No necesitas nada, está todo perfecto, ¿no? Sí. Como debe de ser, no como quieres que sea, ¿no? O sea, la definición entre el aceptar ser verdadero de mi ego individualista, ¿no? El falso yo, sí. Que siempre necesitas algo. Sí. Sí, eso lo hemos dicho de muchas formas, ¿no? La ciencia de la satisfacción no consiste en, y ahí dice, en obtener, no, en pretender que vas a obtener, porque en realidad nunca vas a obtener lo que quieres, porque todo está sujeto a la ley del interés disminuido, como dice ahorita Pablo, cuando alcanzas una cosa ya necesitas otra, ¿no? Sino la capacidad de tener de querer lo que tienes, ¿no? Esa es la ciencia de la satisfacción. Es la diferencia entre vivir en la morada de la carencia o en la morada de la abundancia. Y el problema no es que algo te haga falta, sino que tú creas que te haga falta, ¿no? Otra vez el problema entre lo que queremos y lo que necesitamos, ¿no? Entonces, este trabajo aquí, nosotros necesitamos forzosamente esa confianza que lo que habló Pablo ahorita de los condicionamientos, que algunos son internos de nuestra propia evolución, otros externos, los famosos memes, las unidades más pequeñas de información que culturalmente nos han transmitido y todo esto, el amaestramiento, la programación y todo esto, pues nos coloca en una situación desventajosa. Ahora, otras personas, las personas que no tienen esta respuesta a esta situación, pues no tienen este problema de salud que tenemos nosotros. Pero nosotros, nuestra respuesta a esta situación es el problema de salud y el consumo es el síntoma, ¿no? Dice, rechazamos aceptar la realidad, estamos negando la confianza. Y eso no es verbalmente, eso es emocionalmente, ¿no? Si te parece mal lo que estás viviendo, si sientes la emoción, una emoción difícil de vivir en lo que estás viviendo, estás negando la confianza, ¿no? Ahora, ¿por qué puede ser que sientas esa emoción? Pues puede ser porque tu pensamiento te diga que eso que estás viviendo pues no es conveniente. Dice, algunos días no salen como quisiéramos, ¿no? Es fácil, o sea, si todo saliera siempre como nosotros queremos, pues no habría problema, ¿verdad? Pero algunos días no salen como quisiéramos. Nuestros problemas pueden ser sencillos, como el cordón roto de un zapato, o tener que hacer cola en el supermercado. Ya hablamos, por ejemplo, de que para nosotros todo se vuelve problema, compañeros, ¿no? Hablamos, por ejemplo, el otro día de la impaciencia, creo, ¿no, hijo? De cuando hablamos de la espera, que es otra cosa distinta a lo que se conoce vulgarmente. O quizás nos pase algo mucho más grave, como la pérdida de un trabajo, de un hogar,
o de un ser querido, ¿no? Estas cosas a alguien que tiene el problema de salud como lo tenemos nosotros, nos puede llevar hasta la muerte, compañeros, o muy cerca de la muerte si no tenemos la habilidad de utilizar eso para lo que debe ser utilizado. En cualquiera de los casos, a menudo buscamos la forma de evitar nuestros sentimientos, ¿verdad? Acá dice, de escapar. Acá hay un libro que se llama La sabiduría de la no evasión, de no pretender escapar. Dice, una de las principales enseñanzas del budismo consiste en el reconocimiento de que pretender dar la espalda al sufrimiento supone en última instancia negarse a vivir con plenitud y autenticidad. Nos ponemos corazas que no solo no nos protegen eficazmente contra el ineludible dolor, sino que además ahogan nuestra espontaneidad, se convierten en cárceles que nos aíslan de la vida y los demás. Aquí trae un cuentito, compañeros. Aquí dice, en uno de sus discursos Buda hablaba sobre 4 clases de caballos: el caballo excelente, el buen caballo, el caballo mediocre y el mal caballo. El caballo excelente, según el sutra es uno de los discursos o enseñanzas de Buda, se mueve incluso antes de que el látigo roce su lomo. Solo la sombra de o el menor sonido del cochero es suficiente para que se mueva. El buen caballo corre al sentir en su lomo el más leve roce del látigo. El caballo mediocre no avanza hasta que no siente el dolor, y el caballo malo solo se mueve cuando el dolor le penetra hasta la médula de los huesos. Acá dice, la gente al oír el sutra siempre quiere ser el mejor caballo, pero en realidad cuando nos sentamos a meditar, no importa si somos el mejor o el peor caballo, y sigue diciendo que de hecho el peor caballo es el mejor practicante. Al practicar he podido comprobar que la práctica no tiene nada que ver con ser el mejor, el bueno, el mediocre o el peor caballo. Se trata de hallar nuestra verdadera naturaleza, de hablar y actuar en concordancia con ello. Sea cual fuera nuestra cualidad, es nuestra riqueza y belleza, y esto es a lo que las otras personas responden. Vamos a seguir con ese del manejo de las emociones, dice. O quizás nos pase algo mucho más grave, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, condicionante, ¿no? Esa palabra pérdida, ¿verdad? Cuando no sabemos lo que en realidad significa, porque no hay nada que se pierda, ¿no? Dicen que si algo se va de tus manos es para que te queden tus manos libres para otra cosa, ¿no? Entonces dice, en cualquiera de los casos a menudo terminamos buscando la forma de evitar nuestros sentimientos en vez de reconocer simplemente que son dolorosos. Nadie nos promete que todo va a salir como queramos cuando dejemos de consumir. De hecho, consumamos o no, podemos estar seguros de que la vida continúa. Nos enfrentaremos a días buenos y malos, a sentimientos agradables y dolorosos, pero ya no tenemos que huir de ninguno de ellos. Podemos sentir dolor, pena, tristeza, ira, frustración. Todos esos sentimientos que en una época evitábamos con droga, descubrimos que podemos sentir todas esas emociones limpios. No nos moriremos ni se acabará el mundo porque tengamos sentimientos desagradables. Aprendemos a confiar en que podemos sobrevivir a lo que nos brinda el día. Cuando estamos pasando un momento difícil, compañeros, yo hace unos días tuve un momento difícil donde viví una emoción que me costó trabajo vivir. Y en ese momento no piensa uno, está tan agarrado por las emociones que no piensas que eso va a pasar y que va a terminar, ¿no? Lo único, acá nos dicen, la misma autora nos dice, cuando todo se cae a pedazos y sentimos incertidumbres, decepción, conmoción o vergüenza,
Lo que queda es una mente clara, fresca y sin prejuicios, pero no solemos verlo así. Por el contrario, sentimos la incomodidad y la incertidumbre de estar en tierra de nadie e hinchamos ese sentimiento desfilando por la calle con banderas que proclaman lo mal que está todo. Llamamos a todas las puertas pidiendo a los demás que firmen nuestra propuesta hasta tener un ejército de gente que está de acuerdo con nosotros en que todo está muy mal. Aquí dice: lo que había empezado siendo un espacio enormemente abierto se convierte en un incendio salvaje, en una guerra mundial, en un volcán en erupción, en una ola gigantesca. Usamos las emociones, las utilizamos. En su esencia son parte de la bondad de estar vivos, pero en lugar de dejarlas ser, las empleamos para recuperar el suelo bajo los pies. Las usamos para tratar el hecho de que nadie ha sabido ni sabrá nunca lo que está ocurriendo. Las usamos para tratar de volver a hacer que todo sea seguro, predecible y real, para engañarnos a nosotros mismos ocultándonos la verdad. Podemos simplemente sentarnos en compañía de esa energía emocional y dejarla pasar. No hay ninguna necesidad de echar mano de la culpa y de la autojustificación, pero en lugar de ello echamos queroseno sobre nuestras emociones para que nos parezcan más reales. Cuando surgen emociones verdaderamente intensas, todas las doctrinas y creencias a las que nos aferramos parecen irrelevantes, porque las emociones son mucho más poderosas, ¿verdad? Entonces realmente la emoción, como ya les he dicho a ustedes, te atrapa y te zarandea y te deja inmovilizado, ¿no? Doctrinas, creencias, todo eso deja de tener valor en ese momento porque estás agarrado por la emoción. Dice aquí, simplemente sentarnos en compañía de esa energía emocional y dejarla pasar. No hay ninguna necesidad de otra cosa. Y aquí es lo que nos está diciendo, compañeros. Descubrimos que podemos sentir todas esas emociones y que eso pasa, las podemos vivir, reconocerlas y ya, ¿verdad? Eso es para la gente que no tiene el problema de la adicción. Nosotros, ¿cuál es la forma? O sea, habría dos formas, fíjense. Si lo que nos lleva a iniciar el consumo es negarnos inconscientemente a vivir esas emociones, una de esas formas es alcanzar la capacidad de no negarnos a vivirla. Y otra es que no se produzcan esas emociones. Y realmente la que opera para nosotros, porque nosotros también es incurable no solo por antes se decía que era una enfermedad incurable por la compulsión física, por la pérdida de control, que esa nunca se recupera, pero esta cuestión tampoco se recupera. Entonces nosotros lo que necesitamos es la confianza que nos permita aceptar lo que vivimos. Fíjense, ahí estamos eslabonando el primer paso, que es nuestra situación, ¿no? El segundo paso, que es la confianza, y que nos lleva al tercer paso, que es la aceptación de lo que es, y es lo que evita que produzcamos el sufrimiento, porque cuando nos negamos a aceptarlo, por allí dice, no resistáis al mal, a lo que es un dicho metafórico, que a lo que tú catalogas como malo, ¿no? Estás produciendo sufrimiento. Otro autor dice, el sufrimiento muestra que alguno de mis apegos está siendo violado, que algunas de las frases esas categóricas que digo, esto no debería de ser, ¿verdad? O esto debería de ser, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es tener esa confianza. Ahí aparece el segundo paso. El segundo paso, esa confianza, es la que permite que no se produzcan esas emociones. Ahora, alcanzar esta confianza y evitar la producción de las emociones es un hecho gradual. No se puede dar así de golpe, ¿no?
se tiene que ir viviendo y verificando y haciendo un hábito nuevo de esto, ¿no? Volvemos a la decisión que mencionaba Pablo, de lo que decía Einstein. El universo es un ente, un ser hostil o amigable. Y cuando se refiere al universo, se refiere a la vida. Otro autor nos dice, la vida es, los dos autores dicen que esa es la decisión más importante que debemos tomar. Que si la vida es mi amiga o mi enemiga. Y a los que corresponde tomar esa decisión es a nosotros. La vida, el universo, ya tomó su decisión de que es nuestra amiga, nuestro amigo, ¿no? Ahora falta que nosotros le demos la bienvenida, la veamos bien, venga vestida como venga vestida, presente el momento, el contenido que presente. Sí, Pablo. Sí, Carlos, cuando estaba viendo este video, el autor sugiere, ¿no?, que cuando tienes esas emociones, ¿no?, insatisfacción, incomodidad, intolerancia, de miedo, de depresión, ¿no?, de todo eso, dice que trata tú de escribir cuál es la creencia que te lleva a eso, ¿no? Y en esa creencia siempre hay un apego, o sea, hay un apego al que tú estás forzando, ¿no? Entonces, es como hacerlo inconsciente, hacerlo consciente, ¿no? Y darte cuenta de lo absurdo de esa creencia irracional que tú tienes, ¿no? Sí. Cuando te das cuenta que es irracional, Sí, pero en nuestro caso, como la reacción es espontánea, no da tiempo de nada de eso, mijo. No da tiempo. O sea, ese video es un análisis, sí, pero no está analizando el caso del adicto, ¿no? Del adicto en lo particular, ¿no? Aunque claro, a la larga, pues es un análisis. A la larga sí corresponde a ir pudiendo hacer eso, ¿no? Pero entonces aquí lo que nos salva es tener esa confianza. Aquí dice, cuando te resistes a lo que es, cuando no aceptas lo que es, cuando no puedes llevar a cabo la práctica espiritual esencial, que es la más eficaz y la más simple, la aceptación de lo que es, surge la resistencia a lo que es. ¿Por qué te resistes? Porque le pones la categoría viola alguno de tus apegos, ¿no?, de lo que debería o no debería de suceder. Y al reaccionar así, al reaccionar no aceptando lo que es, resistiéndonos a lo que es, estamos, dice aquí, negando la confianza en el que ordena, en el orden que hay en todas las cosas, ¿no? Entonces dice aquí, entonces el camino para nosotros es adquirir esa confianza, compañeros. Por eso es el segundo paso. Llegamos al convencimiento de que un poder más grande que nosotros, pero que debe tener, puede ser lo que ustedes quieran, pero debe de proporcionarnos, debemos de tener en él una confianza absoluta acerca de lo que vivimos. También al mismo tiempo vamos viendo que cuando etiquetamos lo que vivimos por medio del pensamiento, que mucho responde al condicionamiento, pues estamos siguiendo un camino que no sirve, porque al pensar, dice la sabiduría del mundo para Dios es pura tontería, procede de un proceso de pensamiento, y el pensar fragmenta, de nuevo surge del hecho de que nos consideramos entes separados, no interconectados, y nos sitúa siempre en determinada perspectiva. Estamos viviendo lo que estamos viviendo
pero no estamos considerando que eso está relacionado absolutamente con todo, ¿no? En nuestro caso, ¿para qué lo estamos viviendo? Dice, lo único lamentable del sufrimiento es que no sirva para lo que debe de servir, ¿no? Ahí está la interconexión. Pero en el momento en que estás ahí, frente a él, ¿no? Es el fragmento que tu pensamiento no alcanza a ver el todo, no alcanza. Ya después, con el tiempo, te das cuenta para qué lo viviste, y es para alcanzar la salida de un estado en el que tú sentías que la vida era algo que había que soportar. Era para encontrar la salida de tu residencia habitual, que era la morada de la carencia, en lugar de la morada de la abundancia. Acá nos dicen, ¿es imprescindible el sufrimiento? Sí, no, es imprescindible para que te des cuenta de que no es necesario y de que ya asumas tú tu responsabilidad de tu estado emocional, independientemente de lo que ocurre o de lo que no ocurre, ¿no? Y ese es un camino para nosotros. Las otras personas que tienen otros problemas con la vida, otros tipos de neurosis, necesitarán encontrar sus propios caminos. Pero este es el camino que se nos sugiere aquí, ¿no? No en una forma, no lo detalla así esta lectura, pero es lo que está en lo profundo, ¿no? ¿Qué nos están diciendo? Que si no estamos aceptando lo que es, que si no estamos practicando el tercer paso, que está mal redactado, ¿verdad? Está en términos condicionados, ¿no? Le estamos dando chance de que se haga su voluntad, ¿no? Hágase su voluntad, pues, hombre, ¿no? Como si pudiéramos evitarlo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos negando al no poder tener esa aceptación, al no poder llevar a la práctica la aceptación de lo que es? Estamos negando la confianza, ¿verdad? Aquí le llaman fe, la confianza en el todo, ¿no? Y esa confianza es la que nos puede permitir la cordura, compañeros. Si quieren no le llaman cordura, nos puede permitir no volver a iniciar esto. Porque aquí me dice, compañeros, en el día 16, dice, una dosis, la primera, es la que inicia este desmadre. Así gráficamente, pues no se ve tan feo, pero ya vivirlo se siente la chingada, ¿no, hijo? Estás dando vueltas y vueltas en un lugar de donde no puedes salir. Originaba ese camino que siempre iba a ser el mismo, ¿no? Siempre iba a ser el mismo. Y es estar ahí sin poder salir tú solo. Para salir tú solo es una consideración falsa de ti, porque nosotros no estamos solos, no somos separados, ni aislados, ni nada de esto, ¿no? Entonces dice, nos enfrentaremos a días buenos y malos, a sentimientos agradables y dolorosos, pero ya no tenemos que huir de ninguno de ellos. Lo que pasa es que ya no nos enfrentamos a días buenos y malos y sentimientos agradables y desagradables, porque les digo que no va a ser instantáneo, va a ser un proceso gradual, llegar a saber que siempre ocurre lo correcto, que todo suceso es una ayuda, cuando nos dice aquí días buenos y malos, son etiquetas que vienen del condicionamiento, compañeros, que vienen del condicionamiento, porque todo lo que ocurre es bueno en esa interconexión que hay, ¿no? Es lo correcto para el todo, siempre ocurre lo correcto para el todo. Bueno, entonces nos dice, ese es el camino que utilizamos nosotros, el camino que buscamos alcanzar que tenga más peso que la forma en que etiquetamos lo que vivimos, y que el hecho de que lo que vivimos concuerde o no concuerde con lo que quisiéramos vivir,
porque sabemos que siempre, dice, que siempre se nos da lo que necesitamos y que estamos siendo llevados inevitablemente por el camino del crecimiento, del aprendizaje, ¿no? Entonces, esa confianza, claro que, y por eso dice que la excepción, dice, algunos quieren curarse, dice, nadie quiere curarse, a lo más quieren deshacerse del síntoma, otros quieren dejar sentado que han hecho un esfuerzo, puta, gigantesco el esfuerzo, ¿no? Estar aquí está cabrón, hijo, ¿no? Un esfuerzo, estar aquí en este infierno, güey. Ya se nos olvidó el infierno del que veníamos, ¿no? Es sustituido por este otro infierno, puta. Teníamos un compañero que decía que aquí era un infierno porque las películas que pasaban eran muy malas, ¿no? O porque no le echaban salsa a las palomitas o quién sabe qué mamadas, ¿no? O porque no pueden ir por sus tortas y sus hamburguesas y tienen que estar aquí, sobornando a la gente, ¿no? No. Este es el camino que vamos a seguir nosotros, compañeros. Es el camino que vamos a seguir. Les digo también que tiene la fuerza de la comprobación, de la verificación. Es uno de los ingredientes. Tú lo empiezas a vivir y te das cuenta de qué es lo que te funciona. Y aquí, más que la razón que nosotros argumentemos para que esto sea así, es la utilidad que nos proporciona. Y la utilidad que nos proporciona se basa en la necesidad que tenemos de vivir las cosas así. Es indispensable para nosotros ante el problema de salud que tenemos y las características que tiene ese problema de salud, que las cosas sean así. Fíjense ahora acá en este otro libro de acá, si quieren compartir me dicen, Dice, el compromiso, la comprensión es la clave de los principios de actitudes genuinas y la acción correcta es la clave de la debida manera de vivir. Llegó un momento en mi programa, así le llaman, en mi camino, en el seguimiento de estos indicadores de control de la enfermedad, que la tercera línea de la oración de la serenidad, la sabiduría para reconocer la diferencia, quedó impresa indeleblemente en mi mente. Ustedes, la oración de la serenidad, la repetimos todo el tiempo, ¿verdad? Dice, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. De hecho, la serenidad surge de la aceptación de las cosas que no puedo cambiar, ¿no? Dice, le preguntaban al maestro, ¿cuál es el secreto de tu serenidad? La cooperación absoluta con lo inevitable, ¿no? Concédeme valor para las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Qué sí está? ¿Cuál es la única libertad que nadie me puede quitar? La última, las libertades humanas, la libertad espiritual. Tu actitud ante las circunstancias, sean cuales sean las circunstancias. Esa es la base de la logoterapia. Eso lo dice Víctor Frankl, ¿no? Esa libertad nadie te la puede quitar. Nosotros lo oímos y no lo creemos, porque estamos determinados en cuanto a nuestra actitud que surge de nuestra emoción por las circunstancias y las actitudes de los demás. Entonces el camino es pasar de así como estamos a pasar como queremos estar, ¿verdad? A poder aquí encontrar sentido, a reconocer la diferencia entre lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar. ¿Qué está a mi cargo? Mi actitud ante las circunstancias. Hacerme responsable de mi estado emocional, ¿no?
Eso es lo que sí puedo cambiar, no las circunstancias, compañero. No lo que es. Podré cambiar, podré hacer que lo que es sea de otra manera, pero no en este momento, sino trabajando y alineándome con muchas cosas más para que las cosas sean distintas, ¿no? Pero lo que sí es mi responsabilidad es mi actitud ante las circunstancias, sean cuales sean las circunstancias. Esa es la última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar. Si te esperas a salir de la cárcel para ser libre, nunca serás libre, ¿no? La libertad está en ti, en hacerte responsable de esta cuestión. A ver si por aquí encontramos algo de eso. Por ejemplo, aceptar para evitar sufrir, para que no surja el sufrimiento producido por resistirnos a lo que es, debemos aceptar lo que no se puede cambiar. Es decir, cambiar nosotros de la resistencia a la aceptación. Es lo que nos está diciendo la lectura esta, ¿no? Esto nos lo repiten de muchas formas, ¿no? Tratar de controlar algo demuestra la falta de control que puede haber en nuestra vida. En el primer paso, la incapacidad de hacerte responsable, ¿no? Dejamos de jugar a ser Dios. El adicto es un ejemplo de la obstinación desbocada. Insiste en eso. Luego dice aquí, toda situación que no puedas cambiar te indica que eres tú quien debe hacer un cambio. Aquí lo que hablaba ahorita Pablo, ¿no? En cuanto a lo que en una frase me dice la oración de San Francisco, dando es como recibimos. Aquí dice la transformación a través del altruismo, pasar del egocentrismo al ortocentrismo. ¿Acaso es necesario decir algo más? Los pueriles en cuanto a su grado de desarrollo o en cuanto a lo atado que están al condicionamiento, trabajan en beneficio propio. Y los budas trabajan en beneficio a los demás. Basta en fijarse en las diferencias entre ambos, ¿verdad? La fuente de toda la felicidad, la fuente de todas las miserias del mundo, consiste en pensar en uno mismo, en seguir el condicionamiento habitual. La fuente de toda la felicidad consiste, dice acá en nuestro capítulo 5, nos interesamos cada vez menos en nuestros planes y proyectos, nos interesamos cada vez más en qué era con lo que podíamos contribuir a la vida, ¿no? Es la transformación a través. El budismo lo llama egoísmo inteligente y egoísmo estúpido. El egoísmo inteligente es comprender que dando es como recibimos. La frase de la oración de San Francisco, ¿no? Entonces, pues son cosas que hemos repetido muchas veces, pero no sé si se den cuenta de cómo van encajando unas con otras. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, nomás una cosita lo que cuando yo estaba en una empresa que tenía mi hermano mayor, que se dedicaba al servicio al cliente, ¿no? Él tenía una frase, ¿no? Que está basado en eso, ¿no? Decía, el servicio es la forma menos egoísta de ser egoísta. Porque cuando das, ¿no? O sea, no sé. Sí, los budistas, no traje el de Buda, el Dalai Lama lo llama el egoísmo inteligente y el egoísmo estúpido, ¿no? Porque el que más funciona, el que mejor funciona, es este, ¿no? El dar es la forma en que realmente recibes, hijo, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, acá nos dice, trataré de permanecer sereno, pase lo que pase. Controlaré mis emociones a pesar de que los demás den rienda suelta
a las suyas acerca de mí. Me mantendré tranquilo frente a la perturbación. De hecho, perturbar, mover, todo tiene la misma razón, la emoción es en movimiento. Conservaré una profunda calma interior a través de todas las experiencias diarias. En la presión del trabajo y de la preocupación es necesario el silencio interior profundo para mantenerse a perfecto nivel. Debo aprender a aceptar la tranquilidad en los días más turbulentos. Esto nos lo expresan otras expresiones de lo que se llama sabiduría perenne, cuando nos dicen, puedo elegir la paz de Dios y no esto. O cuando nos hacen la comparación de que en la superficie de un lago puede haber mucha agitación, pero si tú te vas a lo profundo, a tu esencia, ahí todo está tranquilo, ¿no? Entonces, de eso es de lo que se trata, compañeros. La cooperación absoluta con lo inevitable, el secreto de la serenidad, ¿no? Cuando te pones a luchar contra lo inevitable, ¿verdad? Dice, vive cada momento como si lo hubieras elegido, porque el universo entero lo ha elegido, ¿verdad? Y ponerse a luchar con el universo, pues es una desproporción, ¿no? Mejor busquen algo más pequeño contra lo que ir en contra, ¿no? Eso más pequeño es ir en contra de todo ese condicionamiento que nos lleva a reaccionar de la manera en que reaccionamos. ¿Alguien gusta compartir algo, compañeros? Sí, Benja. Sí, me manda ahí tú hablabas bueno, estás hablando de la punta de cómo decían por ejemplo, la confianza, la comparaba con el segundo paso. Ese es un estado, ¿no? Un estado de ser, o sea, un estado que yo tengo que ir adquiriendo y es una forma de permanecer la mayor parte del tiempo. O sea, esa confianza te proporciona un estado de ser, el estado de bienestar. Hablaba Pablo de soportar la vida o disfrutar la vida, ¿no? La confianza es lo que te lo proporciona. Y a lo mejor de repente se presentan nociones que me pueden sacar momentáneamente. No, si hay la confianza, no habrá la emoción, mijo. Tú sabes que hay alguien que está a cargo, en todo, que actúa a nuestro favor. Les digo, el acercamiento a esto no va a ser instantáneo, es gradual, poco a poco lo vas a ir viviendo. Sí, porque yo como, por ejemplo, cuando interactúo con otras personas, de repente... Las actitudes de los demás, aquí nos lo dice, a pesar de que los demás den rienda suelta a las suyas acerca de mí. Dice, trataré de permanecer sereno, controlaré mis emociones, a pesar de que los demás den rienda suelta a las suyas acerca de mí. Pero ahí que está surgiendo una falsa identificación, la identificación de todo el conjunto de falsas identificaciones, ¿no? Identificarme con mi imagen ante los demás o con el trato, esos son falsas identificaciones. No, yo lo hablo al contrario. Por ejemplo, yo ayer que estuve con Mari, veo que me platica sus problemas y eso, y yo al contrario, yo reacciono de buena forma y trato de transmitirle que salga de eso, que trate de no juzgar, no comprender a esa gente, ¿no? Por ejemplo, de aceptar la voluntad de por qué suceden las cosas. Por ejemplo, ahorita que Mari tardó mucho tiempo en encontrar trabajo, y fíjate, ella tuvo que ir a parar hasta Toluca para encontrar lo que le gustaba a ella, no encontraba, ¿no? Y cómo la voluntad, lo que sucede, para ella fue algo positivo, ¿no? Bueno. Ahorita lo estoy entendiendo. Sí, cuando estaba pasando eso, no veías lo positivo, solo sentías lo negativo, mijo. Sí.
porque te estabas guiando por el pensamiento y el pensamiento fragmenta, no ve la interconexión total entre todas las cosas. ¿Para qué hemos vivido lo que hemos vivido? Ahora la responsabilidad de que esto que hemos vivido sirva para lo que lo vivimos es nuestra, compañeros. Es nuestra. Y ella se estaba peleando con aquella del negocio, la que estaba con el negocio que antes yo tenía, porque se quedó con unas cosas mías y no le pagó un dinero, bueno, nada. Entonces yo le decía que no la juzgara y que ya la dejara en paz, que ya dejara en ese tiempo que no se estaba expresando mal de ella y al contrario, yo en vez de unirme a su forma de ser y de estar, yo actué de una manera contraria, de decir que ya dejara eso por la paz, Sí. que no se contaminara viviendo de esa situación pasada, sino que ya. Sí. Y yo antes me hubiera unido a decir, sí, pues no nos acaban de decir que desfilamos y vamos tocando puertas para que todos estén de acuerdo con nosotros en que todo está mal, hijo. Entonces, a lo que yo me refería, que esa parte de la confianza, que sí es una parte del estado, del ser. Es lo que te proporciona un buen estado de tu ser. Y es algo que yo me refiero que si de repente se refleja acá, pues, ¿no? Sí, pues eso te va a dar tranquilidad, dice, conoceremos la serenidad, la paz. ¿Quién pensaba que eso fuera valioso? Cuando es realmente algo valiosísimo, ¿no, hijo? Lo que nos mencionan en las promesas, aquí vienen también en las lecturas de uno de los días de ayer, de estos días de esta semana, viene acá. Son estas promesas extravagantes, están cumpliéndose entre nosotros, a veces rápidamente, a veces lentamente, pero siempre se realizarán si trabajamos para obtenerlas, ¿no? Y aquí son los resultados a obtener, no es alguien que se realizarán si trabajamos, o sea, el trabajo es ir logrando nuestra transformación, nuestro cambio, alejarnos de eso, dejar caer esos condicionamientos. Cuando les digo, nadie quiere curarse, disimulamos, contemporizamos, hacemos las cosas a medias, ¿no? Queremos dejar sentado que estamos haciendo un esfuerzo, en otros casos queremos dejar sentado que no tenemos remedio. La excepción es aquel que está dispuesto a dejar caer todos los condicionamientos, ¿ah? Y aquí en la página 78, compañeros, me dice, no nos lamentaremos por el pasado, porque comprenderemos la interconexión y para qué lo hemos vivido. Es imprescindible el sufrimiento, sí, hasta que te des cuenta de que no es necesario, de que te responsabilices de tu estado emocional, ¿no? De que adquieras esa libertad que nadie te puede quitar. Dice, no desearemos, comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Dice, percibiremos cómo lo que hemos vivido puede beneficiar a otros, ¿no? Todo está interconectado. O sea, cuando hablamos del pensamiento de Dios, por ejemplo, tendemos a antropomorfizar todo. En primer lugar, quién sabe si de Dios o del todo, quién sabe si se le pudiera llamar pensamiento, pero no tiene las características de ser secuencial, de ser por partes, de pensar primero en una parte de tu vida y luego en la siguiente. Si tú buscas la causa de cualquier suceso, te tendrías que remontar al momento mismo de la creación, y ese momento es este momento, ¿no? Entonces, no piensa por separado en ti, luego en ti, luego en ti, luego en todo lo que es. Piensa, o sea, su propósito se despliega y ya, y el propósito en una forma que no tiene nada. Usamos palabras que conocemos y que las conocemos con respecto a la naturaleza humana, que por el momento es un estado temporal que estamos viviendo. Somos seres espirituales viviendo una experiencia
humana, ¿no? No somos seres humanos viviendo una experiencia. Y también creo que este momento es una preparación para otros momentos. Claro. Para hacer frente a otros momentos que se van a presentar y que estés preparado para vivir esos momentos. Sí, fíjate, yo antes les decía, nosotros podremos mantener la remisión del síntoma mientras no se presente algo que nos produzca una emoción que nos neguemos a vivir. Y es tanto lo que debemos de cubrir. Aquí nos dicen cosas pequeñas, ¿no? Como el cordón de un zapato, como al hacer cola, el esperar, ¿no? Yo recuerdo qué trabajo me costaba a mí esperar para subirme en un camión, tener la paciencia o no sentir la claustrofobia de ir ahí metido en una... O quizás nos pase algo mucho más grave, ¿no? Son tantas las cosas que debemos de cubrir, compañeros, poco a poco en este avance, porque la vida nos va a presentar de todo, dice hasta hechos más graves, ¿verdad? La pérdida de un trabajo, de un hogar, de un ser querido. Aquí me recuerdo las rememoraciones de Buda, ¿no, hijo? Todos envejecemos, enfermamos, morimos, y cuando decimos todos, estamos diciendo todos. No crean que me estoy refiriendo, ahora hablaban acerca de la vejez, donde ya te das cuenta de que es una época luminosa de tu vida, ¿no? Porque ya dejaste atrás muchas cosas, muchos apegos, muchas falsas necesidades y todas esas cosas, ¿no? Y cuando te das cuenta de que vas llegando a alguna parte, entonces dice, en cualquiera de los casos, dicen, Buda, cuando le dices a alguien que pierde a alguien, le dices, pasó a una mejor vida, te dicen, no, pues en esos casos mejor no decir nada, ¿no? Porque no van a entender ni madres, no, hijones, van a creer que estás loco, ¿no? O alguien te anuncia la pena de la muerte de algún ser querido y tú lo felicitas o algo así, porque pues ya está en otro plano más avanzado, ¿no? Pero porque estamos atados por los condicionamientos. Dice, entonces tenemos que cubrir tantas cosas, porque la vida viene bien barajeada, ¿no? Dice acerca de las emociones, dice, de hecho son dones de la vida. Dones de la vida. Las emociones, acá nos lo acaba de decir esta. En su esencia, son parte de la bondad de estar vivos, ¿no? Acuérdense que nuestra vida es una obra maestra, en donde están todos los matices, todas las texturas, todas las emociones. Viene una serie de cosas, todos los colores, todos los sabores, ¿no? La gente que necesita el azúcar, si hay algo que no sea dulce, no. Lo amargo también es, ¿no? También son cosas que están en la vida. Son dones, regalos de la vida. El condicionamiento es lo que nos hace verlo como algo que no debería de estar ahí. Pero qué tanto no, sencillamente ya lo que hemos vivido, cabrón, lo que hemos vivido, si lo hubiéramos vivido con este conocimiento, cabrón, un mismo hecho antes de la transformación que estamos buscando nos va a provocar una determinada emoción, y ese mismo hecho, si vamos avanzando en nuestra transformación, en nuestro cambio, nos va a producir una emoción completamente distinta, ¿no? Eso es lo que se busca. Entonces un adicto no consume, o porque no se le presenta ese hecho que a través de lo que piensa le produzca esa emoción que se niega a vivir, o porque ya cuando se le presentó ya está preparado para que no le produzca esa emoción.
pero tenemos que cubrir tantas cosas. Hemos cubierto tantas cosas. ¿Cómo hemos reaccionado a lo que hemos vivido? Por ejemplo, a la muerte de un ser querido. Huyendo, poniéndote hasta la madre. Diciendo, qué fácil, puta. Nada, diciendo de dientes para afuera, pero por dentro te estás muriendo, güey. Y lo vives en otro momento, ya cuando tú has cambiado y lo experimentas completamente diferente. Ese es nuestro camino. Un camino que empieza y no termina. ¿Verdad? Un aprendizaje, una preparación, como dices tú. ¿Alguien más, compañeros? Sí, hijo. Yo soy alcohólico. Entonces, el caballo negro, hablaba de los caballos, no tengo entendido del latigazo, ¿no? Sí. ¿El dolor es el que te hace ser caballo blanco? No, había... Porque yo siento que entonces también es un condicionamiento, ¿no? ¿Cuál, mijo? Que te agarren a latigazos. No, esto es metafórico, mijo. Metafórico. No, pero a lo que voy es, o sea, hay diferentes tipos de caballos, o si lo entiendo metafóricamente, el punto es que yo soy caballo negro, ¿no? No, aquí dice, dice, el buen caballo corre al sentir en su lomo el más leve roce del látigo. El caballo mediocre. Y fíjense, son etiquetas, Son etiquetas y etiquetas sumamente condicionadas. Bueno, mediocre, no avanza hasta que siente el dolor. Y el caballo malo, otra etiqueta, solo se mueve cuando el dolor le penetra hasta la médula de los huesos. O sea, que lo mate, ¿no? No, dice aquí hasta que el dolor le penetra. Pero por eso avanza, ¿no? Y ahora te dice aquí, al oír esto, la gente siempre quiere ser el mejor caballo, pero en realidad, cuando nos sentamos a meditar, no importa si somos el mejor o el peor caballo. Y sigue diciendo que de hecho el peor caballo es el mejor practicante. A nosotros, ¿qué es lo que nos va a permitir? Solo se mueve. Hemos hablado de movernos en cambiar de dirección. Estamos ante una alternativa. Seguir como somos, seguir como estamos, reaccionar como reaccionamos, a través de la mente, a través de lo que quieras. ¿Qué es lo que te hace? Te da la posibilidad de vencer la inercia. Esto que dice aquí, cuando el dolor penetra hasta la médula de los huesos, güey. El mejor practicante, ¿cuál va a ser? El que esté impelido al cambio por esa fuerza que sea mucho mayor que la inercia que te mantenga siendo como eres. Si todo esto lo oímos con un lenguaje condicionado, no vamos a entenderlo. Sí, mijo. Sí, está bueno. Con la teoría de las emociones y todo esto, hablan de dos emociones distintas, ¿no? El amor y el miedo, ¿no? De las irracionales y las racionales, ¿no? Y una emoción racional, tanto positiva como negativa, es buena, ¿no? Porque el dolor es, ya no le llaman instinto de motivaciones, lo que te mueve a accionar, ¿no? Lo que te mueve, ese movimiento que te dice ir contra la inercia, ¿no? Entonces, es como el dolor físico, ¿no? Si yo no hubiera sentido ese día que me dolía el pene, que tenía problemas que estaba impactando, pues nunca hubiera ido con el cardiólogo, ¿no? Entonces, se hubiera pasado algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sufrimiento de un adicto te puede llevar, ¿no? a
moverlo, a moverte, ¿no? Y el chiste es deshacerse de todas esas emociones irracionales que tú creas con tu mente, que son falsas, ¿no? Que son conceptos falsos, ¿no? Mucho producto del condicionamiento, ¿no, hijo? Del condicionamiento, exacto. De creer que mucho de lo que pasa es malo cuando en realidad tiene, como no lo podemos ver, nomás vemos. Sí, a través del pensamiento no podemos verlo, ¿no? Porque el pensamiento solo, no puedes pensar en abarcar todo el campo, toda la interconexión de todos los hechos. Abarcas lo que te está pegando más de cerca, ¿no? Lo que estás viviendo en eso, pero no abarcas para qué lo estás viviendo, o qué relación tiene con lo que otros van a vivir, ¿no? Fíjense que algo como la adicción muchas veces logra el cambio no solo en el adicto, sino en el medio que lo rodea, ¿no? O sea, no lo estás viviendo solo para ti, lo estás viviendo para el todo, ¿sí? Esto nos cuesta trabajo oírlo, porque lo oímos desde el condicionamiento, ¿Eh? O sea, si sales del condicionamiento sería lo mismo, ¿no? ¿Cómo, mijo? O sea, esas palabras están condicionadas. Pues es de donde... Están condicionadas, las entiendo condicionadas y no entiendo, entonces... No, pues de ahí nos vamos a alejar, Por ejemplo, eso que dicen del rescatador, ¿no, hijo? Otra metáfora del rescatador. Que si alguien te quiere rescatar, muchas veces tiene que producirse una mayor inmovilización para poderte ayudar, ¿no, hijo? Acá cuando nos ponen la alternativa en la que estamos, acá en el capítulo 4, seguir siendo como somos, así esto lo expresa con otras palabras, estar condenado a una muerte por adicción. Pero eso es seguir siendo como somos, reaccionando como reaccionamos, o transformarnos, o cambiar de una manera que nos permita no producir las emociones que inconscientemente nos neguemos a vivir. Eso es vivir sobre una base espiritual. No son siempre alternativas fáciles de encarar, ¿no? ¿Cómo creer que esto que está pasando está bien? ¿Verdad? No es fácil, pero mientras no nos convenzamos de que es más fácil, de que es más difícil seguir como estamos que cambiar, compañeros. Seguir como estamos lleva implícita un montón de cosas. Todo esa forma en que nos ha agarrado el condicionamiento, nuestra forma de traducir, de leer, de querer llegar a través del pensamiento a lo que no se llega a través del pensamiento, ¿no? Fíjate, por ejemplo, acá dice, ¿cuándo es cuando mejor actitud tiene un adicto? Cuando está más consciente de su necesidad, de su derrota, ¿no? Y dice que, aquí también nos dicen que esa actitud nos dura poco, ¿no? La actitud, y cada caso es completamente diferente. Cada caso, aunque hay algunas semejanzas en cuanto a la enfermedad que tenemos, cada quien tiene su propia enfermedad y cada quien debe encontrar su propia salida, ¿no? Y ya ahorita se nos dice, no son capaces de hacer llegar con suficiente impacto a su memoria
lo que estaban viviendo un poco antes. Ahora, si tú enfocas tu atención en que eso que era tan terrible estar viviendo ya no está presente, pues vas a sentirte bien. Pero si ya dejaste de enfocar tu atención a eso, dándolo como un hecho que ya no está presente, y enfocas tu atención en lo que no está, pero tú quisieras que estuviera, pues de nuevo surge la frustración, ¿no? O sea, ahí está la importancia de dónde ponemos nuestra atención, ¿no? Y nuestra atención está jalada por el condicionamiento, lo mundano. Bueno, ¿y ahora cuál es el paso siguiente? ¿Y ahora cómo voy a obtener? Ya oímos que dando es como obtenemos. Pero eso nomás lo oímos. Ahora, ¿cómo voy a obtener lo que necesito? Ya oímos que se nos está dando siempre lo que necesitamos. Ahora, ¿lo que necesitamos coincide con lo que queremos? ¿O con lo que creemos que queremos? Porque eso es lo que la gente cree que quiere. Al lanzarse en pos de eso va a darse cuenta de que no está ahí lo que quería. Y entonces tendrá que buscar por otro camino. Y este camino es lo que nos lleva a lo que realmente queremos, a algo que ya está puesto dentro de nosotros como lo que realmente queremos, compañero. Está ensombrecido ahí por todo el condicionamiento. Pero no se pongan tristes, compañeros. Ahorita estaba leyendo algo, ahorita estaba viendo en este video, ¿no? Algo muy interesante, ¿no? De que a veces hay dos tipos de aprendizaje, un aprendizaje bueno y un aprendizaje malo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con todos los conceptos, ideas, ¿no? Y todo, ¿no? Pero, de acuerdo a esto, todos esos pensamientos y todo eso solo son mapas, ¿no? No es el territorio, ¿no? Son limitados, ¿no? Entonces, pero hay mapas más correctos, ¿no? Que mapas menos correctos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo lo que, por ejemplo, la literatura dice y todo, ¿no? Todo lo que nos transmiten los sabios son simplemente mapas, que es mapas correctos. Son indicaciones. Indicaciones, ¿no? Pero no es la experiencia vivida, ¿no? O sea, no es, ya la práctica de la experimentación, ¿no? Es otra sí, cosa, ¿no? Es lo que es la verificación. Al vivirlo es como te das cuenta. Porque no lo vamos a creer porque lo diga aquí. Es más, el condicionamiento nos impide creerlo y nos hace estar en contra de esto. Pero cuando lo vives y ves que es cierto, pues ya para ti es cierto, que es lo importante. Sí, Benja. Que yo sí es cierto, pues, que la actitud que uno ve cuando llega es más de humildad por las necesidades, por todo. Pero yo no sé cómo está mi actitud aquí, eso me lo pueden, mi actitud actual, eso me lo pueden decir ustedes, pero yo sí te puedo decir ahorita lo que yo deseo, y que coincide es, yo no quiero pedos, a mí no me gusta vivir en conflicto, ¿no? Yo lo que quiero es paz, tranquilidad. A mí me gusta vivir así, en armonía. Y ahorita, por ejemplo, como no tengo muchas situaciones que me crean conflicto, o sea, no tengo que pagar una renta, o sea, sé que eso se va a pasar, pero no estoy pensando en ese tema, ¿eh? Pero yo quiero vivir en paz, tranquilo, y en calma. Yo de veras no estoy cansado de conflicto. Y por eso
busco mucho, y esto me lo da, me da mucha tranquilidad. O sea, y no estoy llorando, porque yo ni rezo ni nada de ese tema, yo no tengo esos malos. Y yo cuando voy a la catedral y ese pedo, voy más con mi pareja, que lo hago más por ella que por mí. Yo la veo a ella con más emoción, como que está más inclinada ese pedo. Yo no lo hago por mí. Aunque me inculcaron esa madre desde niño, ¿no? Y no tengo tampoco aversión ni nada de eso. Pero, por ejemplo, a mí no me molesta. Pero por ejemplo, yo ahorita, busco eso, ¿sabes? Me gusta mucho, a mí me gusta mucho el contacto con la naturaleza, eso, y a mí me relaja mucho. Y es algo que me gusta. Tranquilidad, paz, como ese tema. Sí, fíjense, en el surgimiento de la nueva conciencia, de que la conciencia se haga consciente, tú te haces consciente de que es la conciencia, la motivación no la va a dar el deseo, sino el gozo. Lo que te va a mover a la acción no es querer obtener algo, sino disfrutar lo que ya está, ¿no, hijo? Acá había otra cosa que... Y eso también puede ser un condicionamiento, ¿no? ¿Cuál, mijo? Lo que estoy diciendo, ¿o no? ¿Cuál? Pues eso de sentir tranquilidad y paz. No, pues esos son los resultados que... Es algo que yo deseo, es algo que quiero. No, es algo que no conocíamos, mijo. Se lo leí ahorita en las promesas. Conoceremos el significado, aquí en la página 78. Dice, comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. En el mundo de los condicionamientos, en su escala de valores, ¿dónde estaba eso? ¿Dónde era un valor la capacidad de estar sereno o en paz o tranquilo? Y por ejemplo, eso en el presente se encuentra de volada, ¿Eh? En el presente de volada se encuentra eso mucho. Sí. Yo lo he comprobado. Dice, intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. De pronto comprenderemos qué Él está haciendo por nosotros, lo que por nosotros, aislados y solos, sin esa comprensión, no podíamos hacer, ¿no? Y les digo, ya hay un hecho, son extravagantes, están cumpliéndose entre nosotros, dice. Están cumpliéndose. A veces rápidamente, a veces lentamente. Pero ya se están cumpliendo. De que menos hay una que ya se está cumpliendo, hijo. Algo que se está haciendo y que por nosotros no podíamos hacer. Al considerarnos aislados y separados de todo, no podíamos hacer esta cuestión. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.